Muy importante que los outsiders que tienen micrófono y buen lenguaje, buen discurso, se metan en la política a generar aire fresco y consigan resultados y sobre todo se capaciten en cuestiones de gestión. Eso es importante. Muy importante. Como consultor político uno trabaja en estrategias y lo primero que les dice es verdad, hay que tener una estrategia de gestión de la campaña, pero de verdad la cuestión central es que luego se solucionen los problemas reales por los que fuiste demandado por la sociedad. ¿Qué te pide la gente? Bueno, ¿los vas a solucionar? ¿Vas a cumplir con las expectativas? ¿Sabés cómo hacerlo? Claro. ¿Sabés cómo hacerlo? Este es el tema. Plan, porque muchas veces se confunde la conducción política con la capacidad de que esa conducción política te lleve a un buen puerto. Es por ahí. Bueno, dale, vamos. Mirá qué bien. Tiene conducción política. ¿Pero ese era el camino? Claro. Lo que viene pasando en Argentina en el último tiempo, por la razón que fuera, después lo analizamos, es que la conducción política no lleva a resultados sostenidos en el tiempo en la cuestión sobre todo económica. El hecho de suponer que el candidato disruptivo de la campaña y luego el que condujo la agenda nacional en 2024 iba a poder cosechar los resultados por el simple hecho de algunos acomodamientos macroeconómicos y el cumplimiento de parte del contrato electoral. Bueno, la política, el sistema político demuestra que esto no es tan simple y que el optimismo y el triunfalismo muchas veces después te deja en una situación en donde la impaciencia o la imprudencia te terminan ganando y eso hace que las consecuencias sean mucho más duras. Claro. Que el mayor de los problemas que tiene hoy el gobierno es que la escena se parece demasiado a cuestiones que ya vivimos en la Argentina. Vino un gobierno que dijo, vamos a hacer todo distinto porque esta vez es diferente y marca 2 o 3 razones. Porque hacemos política otros, porque no somos lo mismo de siempre. ¿Y ahora qué ves? ¿Que cayó en hacer lo mismo que hacen otros? Bueno, la escena que mira a alguien que no está prestando atención. Yo siempre digo que en la política vos tenés que apuntar a ese que no presta atención y le generás una sensación de qué está pasando. Claro. Y lo que se ve es turbulencia económica, muchas internas y que el gobierno perdió la alegría. Claro. Y con eso es más que suficiente para comprender de que el resultado del 7 de septiembre te lleva a un camino sinuoso hasta el 26 de octubre por estas 3 razones. Porque es un tema político, es un tema económico, es un tema electoral y se suman algunos puntos de los casos de corrupción. Entonces vos decís, todo eso junto hace un combo de difícil gestión. Pero es imposible y que pase en octubre también define la gobernabilidad. Los gobiernos que asumen miran su foto y cuando vos ves la película no es muy distinta en ese sentido. Vos cuando asumís planteás una estrategia política y económica. La económica es muy relevante para sostener en el tiempo que tu modelo funciona. Si tu plan económico funciona bien, genera confianza, es de largo plazo, eso ayuda a que todo se ordene de mejor manera. Todo es más lindo y estamos dispuestos a mirar hacia otro lado si la cuestión económica funciona. Ahora, también hay una estrategia política. Perdón que te interrumpa, pero la cuestión económica a veces también no está, digamos, directamente relacionada a los momentos políticos. Claro, por eso digo que vos tenés entrelazadas la cuestión política de la económica. La económica, si te va bien, te permite blindarte de otros temas. Ahora, en ese entrecruzamiento entre la política y la economía, vos tenés principalmente la elección del objetivo político. Y la Libertad Avanza eligió pintar el país de violeta. No eligió estar en una alianza con los amarillos y algunos rojos, como sí hizo Macri con su Juntos por el Cambio o Cambiemos. Eso tiene consecuencias. Claro. Porque cuando en el 2024 vos le merodeás la alianza, pero no se produce, y en el 2025 definís que vas a pintar el país de violeta, vos preguntate, y no estoy hablando de gobernadores solamente de color celeste, algo así como decir, yo lo quiero apoyar, pero me vinieron y me armaron en los municipios y a nivel provincial un color violeta que va a competir conmigo. Digo, eso el sistema político no lo permite. Y eso tiene consecuencia directa en el Congreso Nacional. Claro. Y si tiene consecuencia directa en el Congreso Nacional, quiere decir de que no podés gobernar con las votaciones como antes, por lo tanto tenés que recurrir a decretos que generan vetos, que generan insistencia y que genera un enrarecimiento del clima político. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque hubo una estrategia que tenía una base.
La estrategia de pintar el país de violeta tenía una base, que era somos invulnerables electoralmente. Mientras el gobierno de La Libertad Avanza gane las elecciones, no hay problema. El hecho bochornoso sucedió el 7 de septiembre, donde fueron de visitante a un lugar hostil, diciéndonos, la sabemos todas, vamos a ganar porque la verdad que todo marcha de acuerdo al plan, y de repente se encontraron con un baldazo de agua fría. Y eso hizo que, por un lado, se pierda la invulnerabilidad electoral que se prometía, que se vean mucho más los casos de corrupción, que después se comprobarán en la justicia, y el rumbo económico, y por supuesto, sin lugar a dudas, las internas a cielo abierto. Y eso todo es un combo que se parece mucho a los años anteriores. Claro. Está claro de que el gobierno lo siente y lo vende como una buena noticia. Eso no hay duda. Pero yo creo que no hay gestión de crisis. No hay gestión de crisis. No están ¿Qué sería gestión de crisis? Bueno, me parece que el gobierno tiene algunas crisis muy claras, desde los casos de corrupción y algunos puntos económicos que debiera explicar entendiendo, tomando el guante de que hay una situación conflictiva y tratando de resolver. Lo de Patricia Bullrich con Spert nuevamente lo coloca en una nueva instancia de crisis. Entonces digo, cuando vos confundís, que creo que el gobierno en ese sentido da vuelta a las cosas, parece como que quiere generar con su lógica, digo, altanera o optimista o triunfalista, esto de vamos a vender buenas noticias porque queremos poner en primer plano la gestión de gobierno y la comunicación de gobierno, corrernos de la campaña, porque la campaña es Milei, y minimizar o despreciar todo lo que tenga que ver con una crisis. Claro, no se puede hacer y yo creo que es al revés. Por ejemplo, ante esto de... Pensá que es un gobierno que está arriba de la comunicación, arriba del X, arriba de las redes sociales. Y siempre un paso más adelante, incluso, muchas veces. Adelante y disparando de a varios, de a muchos. Sí, se ataca. En manada. Y hay veces que no ataca. Claro, en manada, y de repente surge esto y hay silencio, como en el caso de Español, hubo 6 días de silencio, donde no hubo explicación, y vos lo que le estás diciendo a la gente es siempre estoy atento a disparar y a responder al pie del cañón, y de repente tengo días de silencio. Es como que le das la sensación de que hay verosimilitud en lo que se está diciendo y que estás a la expectativa porque tenés temor de que algo suceda. Sí. Lo que te digo es que cuando vos tenés un problema, primero vamos al problema, resolvemos la situación, le ponemos un cierre, le damos la explicación del caso y la corremos. Cuando los gobiernos tienden a cancelar y a minimizar. Es lógico porque tienen tantos líos, pero hay algunos líos donde los consultores políticos te digo, mirá, este lío impactó fuertemente. Como a mí me escucharon decir muchas veces que el de Libra me parece que era un problema importante, pero que no impactó en una ciudadanía argentina que no la entendió del todo bien lo que sucedía. Me parece que el otro caso, ese domingo o ese lunes, el 100% de los hogares estaban diciendo, che, ¿viste esto? Y se hicieron cantos, y se hicieron memes, y digo, el humor el tema creció mucho hace trascender las barreras del círculo periodístico y claro, político. Que hasta que la justicia no lo demuestre, no en significa todos los que casos. eso pase en todos claro, los casos. Ese es en todos los casos. Si vos dejás pero es un tema de reputación y de opinión pública. Claro, el tema es eso, que si vos dejas avanzar el relato... bueno, de hecho en el caso Libra, ahí sí actuaron más rápido, porque ahí fue automático. Primero porque el presidente se hizo cargo de que había tuiteado algo que estaba mal. Eso fue automático. No es que dijo, podría haber dicho, me hackearon, ponele, por decir una estupidez, pero digo, sería algo a lo que podrían haber recurrido si fue a veces gana, qué sé yo, son los ríos que se corren, bancatela. Sí. Digo, y no es plata del Estado. Y también no es plata del Estado, exacto. Lo otro tiene otra connotación, me gusta y además había audios que involucran a gente que por supuesto la justicia tiene que investigar, pero era alguien de adentro, no era alguien de afuera. Como era consultor no puedo salirme del rol de analizar lo que yo puedo hacer, claro, lo que el gobierno puede hacer en este caso. En el caso de Libra salió al toque en una declaración con Jonathan Viale, que después tuvo otro lío. Sí. Que se compró otro lío. Sí. Tampoco fue una gran gestión en ese sentido, pero bueno, por lo menos reaccionó, puso la cara, dio explicaciones, dijo lo que tenía que decir, circunscribió el tema, lo empaquetó. Por lo menos, cada vez que salga lo de Libra, está la explicación de qué es lo que dice el gobierno. En el otro caso hubo cero desprecio de la crisis. Y cuando vos despreciás la crisis, te metés en un globo más grande. ¿Por qué? Porque lo que los gobiernos creen es que cuando se meten en las crisis, amplifican el problema. Claro. Cosa que es verdad cuando la crisis es pequeña, pero cuando la crisis llegó al 100% de la población, no hay forma de amplificarlo. Lo que tenés que hacer es
meterte, responder y plantar tu bandera de explicación y decir, este es el punto. Bueno, porque ahora no se sabe si fueron inteligencia artificial, si Spañuelo es el responsable o si realmente pasa todas las cosas que dice. Porque aparte Spañuelo está totalmente borrado. Nunca más le vimos la cara, nunca más apareció. Lo que dicen es así, pero esas son las reglas del juego. Es como decir, pero ¿sabes qué? Yo no estoy acostumbrado a que me peguen patadas. Bueno, hay rojas y amarillas para eso en el fútbol. Sí. Hay sanciones, hay pero el partido, después perdiste porque te pegaron patadas. Claro. Lo que te digo es, este es el contexto. Se juega en esta cancha. Por lo tanto, vos tenés que jugar con la opinión pública y con el nivel reputacional para lograr efectividad en las elecciones. Porque si no, después perdés las elecciones por una operación que te hicieron, permanentemente terminás siendo un gobierno de quijada débil. Lo que te digo es que cuando viene la crisis, hay que gestionarla. El 90% de las crisis se ignoran. Sí, es lo más probable. Ahora, cuando una crisis pregna en la opinión pública y es un nivel de conversación elevadísimo, tenés que meterte en la batalla. Se desencadenó la batalla aunque te duela. Y hay veces que lo que hay que hacer para cortar la gangrena es amputar un brazo. Y por supuesto que ningún gobierno quiere amputar un brazo, porque eso sí de verdad duele y la sociedad se da cuenta de que ese cuerpo tiene un miembro menos. Pero la realidad es que si no, te termina llevando puesto y te termina dejando una herida que vos pensás que la sepultaste y que después en la opinión pública que va sedimentando poco a poco, te termina doliendo en una elección posterior. El presidente debería haber tomado decisiones como correr gente de nosotros estuvimos acá, creo que justo después del caso Andis, estuvimos charlando y vos me decías qué debería hacer. Yo te digo, mirá, reaccionar, tenés muchas formas de reaccionar. Con el equipo, con la estructura, con las ideas, moverte, hacer cosas. Y no hubo nada de todo eso, se licuó. Porque ¿cuál fue el cambio radical que hizo? Porque vos fíjate, te lo voy a dar con un ejemplo. Agarrá a alguien que no está prestando atención, no está mirando. Si yo te digo discapacidad o Garraham, ¿a quién le atribuís un problema? En realidad hubo toda una situación en donde la palabra Garraham está asociado a una derrota de Milei. Todo lo que llames Garraham a partir de ese momento resta. Esto que hizo Adorni le resta al gobierno. Esto le resta. Porque es reactivo. Porque lo que estaban marcando, lo que está diciendo es, ¿saben qué? Fíjense, los otros son peores. Ah, pero vos sos malo. No, pero qué hipocresía ellos, porque nosotros los castigamos, pero ellos también. Claro. Digamos, te dejan en una situación defensiva porque no hay una gestión de entendimiento de la crisis. Como consultor hago cuentas todo el tiempo. Todo el tiempo. Vos haces cuentas en la opinión pública. Hay algunos que la ocultan, como los consultores que tienen encuestadoras, ¿viste? Que hacen números. Nosotros los consultores recibimos esas encuestas todo el tiempo y miramos números y hacemos apreciaciones que no tienen que ver con una predicción del número electoral, a ver cómo le va o cómo no le va. Es estadístico de lo que... Pero hagamos un número a mano alzada así, escribiéndolo rápido. ¿Les parece el juego? Sí, dale. Si no te parece el juego, me decís que no. Me encanta. No, menos mal. Me encanta. El juego sería... ¿Cómo ganó Milei? Ganó con un 30 propio, te lo valido, que quedó 30 propio, más 26 en segunda vuelta. Son 56 puntos. En ese 26, ¿qué había? Decime qué había. Había del PRO, muchos. Y bueno, los que fueron los que votaron a Bullrich. Los que votaron a Bullrich. Había algunos radicales que no querían el peronismo. Había antiperonismo, había antikirchnerismo, había antialbertismo, que decían, no, cualquier cosa menos Alberto. Había comunistas antiperonistas que decían... que Milei rompa todo. Había anarquistas, había conservadores, había todo. Había todo lo que no quería. Había antimasa que por gasto público, por despilfarro económico. Había un combo que representaba un montón de cosas ese 26. Claro. Ahora, cuando Milei tiene éxitos económicos, hay un 26%, yo lo llamo votante blando, es tu segundo votante, que... se siente representado por el triunfo económico. Si hay turbulencias económicas y se parece a lo anterior, hay internas a cielo abierto, hay ataques, desmedidos en cuanto a la batalla cultural, que es del 30%. Claro. No lo voy a discutir porque quizás es menos, pero supongamos que es del 30% violeta. ¿Qué pasa con ese 26 cuando empezás a perder mayorías, empezás a perder impacto? Te vas contra que el equilibrio fiscal está por sobre Garraham, por sobre la UBA, por sobre discapacidad. Tenés algunos discursos altisonantes, un poco exagerados, Davos, homosexualidad, pedofilia. Pero lo que terminó sucediendo es que parece que de Milei, a partir de la reducción del déficit fiscal, lo que él se atacaba eran cuestiones identitarias, básicas del día a día o la cotidianeidad de los ciudadanos,
que son votantes blandos. Por lo tanto, si vos aspirás a pintar el país de violeta, a quedarte con ese 30% para representar una mayoría, para poder ganar elecciones, tenés que hacer algunas concesiones. Ahora, si te peleas con los amarillos, te peleas con los rojos, te peleas con los gobernadores, te peleas con los senadores, te peleas con los diputados, nido de ratas al Congreso, no querés negociar, pones a uno solo a negociar y después cuando te llegan las crisis decís, bueno, digo, está bien, sí, son ellos. Claro, que no significa que no sean verdades, sino que, claro, vos tenés que hablar para la política, pero para conseguir el voto. Pero la pregunta es si querés ganar los partidos o querés tener razón. Claro. Entonces, digo, la política tiene algo de eso, de decir, miren, esto está apalancado en que nosotros somos una herramienta electoral para concretar nuestros sueños libertarios o la revolución, la receta nueva. Pero si vos no ganás elecciones, te quedás siendo una herramienta de debate público interesante para la oposición, quizá. Pero cuando estás en el gobierno, uno te diría, bueno, hay que aprovechar para construir ciertas mayorías que sean representativas y que tengan ciertos éxitos en cuanto a la gestión prometida, a lo que vos prometés en campaña. Por ejemplo, o el orden público, y me parece que ahí hay un triunfo rotundo de La Libertad Avanza. Lo mismo que el equilibrio en las cuentas, el orden en las cuentas. Sí. Ahora, esos son medios para, en su posición altanera, optimista, triunfante, pendenciera, diciendo yo me las sé todas, ustedes no la ven, me parece que fue imprudente, quizá impaciente, y eso hoy se paga. Entonces hay un gran sector de la dirigencia política que lo ha abandonado al gobierno en la confianza. ¿Cómo haces para reconstruirla? Y bueno, eso va a tener que pensar el gobierno qué alternativas le encuentra para después del 26 de octubre. Sí. Bueno, ahora hay una interna nuevamente a cielo abierto que la noticia es dentro de La Libertad Avanza no se ordenan y cuando hay un equipo que no está ordenado, los resultados son más difíciles que se obtengan, tanto en la elección como en la gestión. Por lo tanto, son cuestiones graves. Pero si yo soy el jefe de campaña de ahí, me mato. Me mato porque ya tiene que tener la información. O sea, ¿cómo me va a venir a decir, che, tenés que dar explicaciones? No, ya se las pidió. Che, ¿cuál es la explicación del avión? ¿Por qué te subiste a ese avión? ¿Por qué hay 200.000 de no, mirá, en realidad pasó esto, esto y esto? Entonces le preguntan a la ministra y me dice, mirá, ya dio las explicaciones. Dijo esto y dijo aquello. Pero lo estoy hablando en formato campaña, no en formato judicial. Entonces no le cree, evidentemente no le cree. Tener una explicación que no solamente desvíe la atención. Vos podés utilizar la táctica de desviación y desprecio incluso del periodista que te pregunte, de minimización de la situación, pero de ninguna manera no podés tener argumentos. ¿Tomaste el avión o no tomaste el avión? ¿Hay $200.000 o no hay $200.000? Sí, la verdad es que hay, nosotros los denunciamos y nunca los cobramos. Perfecto. Sí, me tomé el avión, pero enseguida lo denuncié ante la justicia porque me di cuenta que me había cometido un error. Perfecto, ahí tenés dos explicaciones. ¿Esas son las explicaciones? No, no son esas, las acabo de inventar. Lo que digo es, algo tiene que suceder para que la opinión pública, porque acá no se trata solamente de un tema de justicia o de satisfacer al periodista en la respuesta. Sí. Se trata de que en algún momento hay que plantar, cuando el tema es tan notorio, plantear cuál es tu argumento de defensa si estás en un momento de crisis. Si vos decidiste despreciar la crisis, minimizarla, yo lo entiendo. Puede ser una estrategia. Ahora, eso te puede hacer agua por todos lados, como por ejemplo que la ministra de Seguridad, que es candidata en la ciudad, mientras vos sos candidato en la provincia, declare sobre el tema. Es una locura de campaña lo que se está viviendo. Entonces me dicen, ¿y por qué La Libertad Avanza? ¿Le pasa esto? ¿Le pasa aquello? ¿Tiene una crisis? Porque la interna a cielo abierto muestra que el equipo es endeble. Porque hay situaciones económicas, porque hay casos de corrupción, porque hay líos en el camino que tienen que ver con la sedimentación en la opinión pública y no necesariamente con algo judicial que se verá en el largo plazo. Bien. Es que ese incumplimiento es, mirá, vos me vendiste que no ibas a hacer lo mismo que aquellos. Ellos tienen prontuario, te entiendo. Sí. Ahora, me dijiste que los de acá no iban a tener prontuario, claro, que iba a ser diferente, que no ante la primera cuestión, en ellos no me extraña. Ante la primera duda los iba a correr porque Milei era el garante de todo. El punto, digo, ellos tienen
prontuario y cosas. Me pongo militante acá para tratar de entenderlo. Porque sos oficialismo y la otra porque vendiste que a vos no te iba a pasar. Claro, porque se han embanderado en la transparencia absoluta. Todo eso, lo que pasa es que yo también te predigo, la corrupción está enquistada en nuestro país desde hace 100 años. Entonces, a mí me gusta el ejemplo de la sábana blanca. También es difícil eso. Vos agarrás una sábana negra y ponele un puntito negro y ponele una sábana blanca y ponele un puntito negro. Y fíjate qué te llama la atención. Sí. Y vos decís, pero el otro está lleno de puntitos negros. Claro. Y me parece que lo que llama la atención es cuando vos vendés una cosa y en realidad termina sucediendo otra. Que muchas veces los gobiernos, sobre todo en sus primeros años, esto lo venimos viendo, tienen cierta imprudencia en la construcción narrativa. Hay menos margen de refundación de lo que les gustaría a cada uno de los gobiernos. Que el gobierno perdió cierta complicidad con su gente, con sus votantes. Como que perdió cierta alegría. Tu primer discurso de espaldas al Congreso le dijiste nido de ratas, negociaciones espurias, todo lo que pasa acá adentro es de corruptos. Y después te votaron todo en contra. Pero la complicidad está en que hagas eso. ¡Qué bien! Mirá qué divertido lo que les hizo. Mirá cómo les dijo la verdad en la cara. ¡Qué bien que estuvo ahí, eh! Después te cobran la factura. Pero si después perdés las votaciones, pero pará. Estaba bien que los putees, pero no pierdas las votaciones. Claro. ¿Cómo? ¿No te convenía putearlos entonces? Eso una. Y así te puedo contar varias más. Algunas imprudencias también del ministro de Economía, compra dólares campeón y de repente compraron dólares los campeones y les convenía. O la imprudencia discursiva también del presidente, que por supuesto esa exageración lógica de decir la economía se reactiva como pedo de uso, el dólar se va a comprar en el piso de la banda, el riesgo país va a caer como un piano. Y no estaría pasando. Ahora, igual Gaby, veníamos así hasta que empezó todo esto de la elección. Porque si la libertad no avanza, el país retrocede. Sí. Me parece que de nuevo deja afuera a un montón, 26%, un montón de personas que no están buscando esa narrativa, no están buscando o sos Violeta o no, o sos de los otros. Está buscando conteneme, dame un guiño, recuperemos la complicidad con un gobierno que venía a romper todo. Entonces, digo, yo entiendo que la representación perdió la alegría, pero perdió la alegría porque no hubo resultados esperados en lo electoral, porque lo económico se complicó, porque hubo algunos golpes en la corrupción. Entonces vos decís, bueno, pará, retomemos la senda. El cauce. ¿Y vos qué crees de lo que lo había representado? Para octubre? Ya nos queda poquito de programa. ¿Qué crees?